Hoy, lunes 13 de abril, nos toca leer Salmos, capítulo 96, versículo del 1 al 13. Y el título que nos menciona ahí es Dios juzga al mundo. Bueno, estamos leyendo este libro que es donde nos viene como que una porción de la lectura bíblica, pero en un lenguaje más sencillo. Lo que son las letras en color negro significa que es como que la cita que tal cual está en la Biblia, y ya las que son en color como azulita, eso es el lenguaje más sencillo. Entonces vamos a leer el lenguaje más sencillo. Y dice, canten al Señor una canción nueva, canten al Señor habitantes de toda la tierra, canten al Señor, bendigan su nombre, anuncien día tras día su salvación. Hablen de su gloria y de sus maravillas ante todos los pueblos y naciones, porque el Señor es grande y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Los dioses de otros pueblos no son nada, pero el Señor hizo los cielos. Hay gran esplendor en su presencia, hay poder y belleza en su santuario. Den al Señor, familias de los pueblos, den al Señor el poder y la gloria. Y bueno, pues aquí habla como que acerca de cuál podría ser o cuál debería ser nuestra actitud hacia Dios, ¿verdad? En donde pues primeramente habla de que pues cantemos, ¿verdad? De que cantemos una canción a Dios, ¿no? Y habla de habitantes de toda la tierra, ¿no? Dice, porque Él es digno, o sea, Él es el que merece pues nuestro corazón, ¿no? Y bueno, cuando vamos a hablar en un tema de amor, pudiéramos decirlo así, ¿no? Cuando nosotros llegamos en alguna etapa, bueno, en donde conocemos, por ejemplo, o entramos dentro de un noviazgo o de una relación en donde tanto el hombre como la mujer llegan a estar pues enamorados, ¿no? ¿Qué sucede? Sucede que pues los corazones llegan a un punto en donde pues se alaban, ¿no? Pudiéramos decirlo así, en donde comienzan a expresar palabras de amor, palabras de conquista, palabras de es que tú eres esto, tú eres lo otro, eso es alabar, ¿no? Entonces, asimismo, menciona aquí el salmista que nosotros tengamos una actitud de cantarle, de bendecirle, de pues dice aquí, anuncien día tras día su salvación, ¿no? Entonces, mencionar precisamente, pues, lo que nosotros pudiéramos haber ya recibido de Dios, ¿no? Y precisamente, pues menciona, hablen de su gloria y de sus maravillas ante todos los pueblos y naciones, ¿no? ¿Qué sucede en una relación de noviazgo? No, pues todo el tiempo, ay, es que tú eres así y me encantas, me gustas. Un ejemplo, ¿no? O sea, cada quien su personalidad, pero cuando uno está precisamente en el tema de enamoramiento o amando a una persona, es aquí cuando se desatan todas estas cosas que nosotros podemos expresar en alabanza, en bendición, bueno, en estar proclamando bendición, en estar contando o platicando, pues, los atributos de la persona, ¿no? Entonces, pues precisamente esto habla de eso, ¿no? De una persona estar enamorada de Dios, de nosotros, por ejemplo, hemos escuchado miles de veces, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, pero por nuestra parte o de nuestra parte se espera una respuesta del mismo amor, ¿no? Entonces, cuando nosotros comenzamos a tener revelación acerca del amor de Dios, pues entonces de inmediato, pues nosotros cuando valoramos y comprendemos pues el amor de Dios, entonces hay una respuesta también de amor, ¿verdad? Y por ejemplo menciona aquí, um, los dioses de otros pueblos no son nada, pero el Señor hizo los cielos, hay gran esplendor en su presencia, hay poder y belleza en su santuario. Dice, den al Señor familias de los pueblos, den al Señor el poder y la gloria. Y bueno, habla y menciona
aquí pues un tema de los dioses, ¿verdad? Dice, los dioses de otros pueblos no son nada, pero el Señor hizo los cielos. Bueno, si por ejemplo nosotros pudiéramos investigar este, qué tipo de dioses el humano ha levantado, pues bueno, ahí nos van a aparecer diferentes tipos de dioses, ¿no? Por ejemplo, hablando de los mexicanos antes de que llegara, por ejemplo, el catolicismo, ellos adoraban otros dioses, ¿no? Por ejemplo, el dios del sol, el dios de la luna, el dios del agua. O sea, el hombre como tal siempre ha tenido la característica de levantar dioses, ¿no? Sin embargo, o sea, pues todo esto con la finalidad de comprender y decir, no, pues es que realmente existe algo superior a nosotros y por eso le podemos llamar Dios, ¿no? Sin embargo, pues sí existe un único Dios que es el que creó los cielos, la tierra, nos creó a nosotros mismos y aún la ciencia, me encanta porque el otro día leía y decía, eh, la ciencia ha sido, creada para dar, certeza o dar verdad de que Dios existe, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es hablando de los dioses, por ejemplo, como lo decíamos, del sol, del agua, del aire, etcétera, ¿no? Sin embargo, ¿qué es un dios? Un dios es aquel al que nosotros le damos precisamente todas estas características, al cual nosotros, pues alabamos, decimos, le damos todo nuestro tiempo, toda nuestra fuerza. Precisamente hay un versículo, ¿no? En la Biblia que dice, ahorita no recuerdo exactamente la cita, pero dice, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, ¿no? Entonces, justamente un ídolo que se levanta en nuestra vida, en nuestro corazón, es aquel al que nosotros le dedicamos todas nuestras fuerzas, toda nuestra mente, todo nuestro corazón. Entonces, examinarnos a nosotros mismos, de decir, ¿acaso yo tengo ídolos? ¿Cuál será mi ídolo si es así, no? Y no precisamente, por ejemplo, adorar al dios del sol o al dios del agua, ¿no? Sino que puede ser incluso um, sentimientos o pueden ser incluso, por ejemplo, cosas, ¿no? Pudiera ser incluso el dinero, ¿no? El afán de decir, yo quiero ser millonario, o yo quiero ser millonario, o yo quiero tener mucha fama, o yo quiero, y es tanto el deseo y el afán de ser millonario o de ser famoso que se vuelve un ídolo en el corazón, ¿no? Porque es ahora sí el dinero al que alaban, al que adoran, al que lo buscan, al que lo piensan, al que con todas sus fuerzas 24/7 está, pues ahora sí que trabajando con tal de conseguir, pues, por ejemplo, el ser millonarios, ¿no? Entonces, pues sí, examinar nuestro corazón, examinar de qué es lo que está arriba, o sea, qué es lo que está en el primer lugar, y eso es el Dios, ¿no? El Dios que podamos nosotros pues estar incluso adorando y dando el primer lugar, incluso inconscientemente, ¿no? Entonces, pues analizar, incluso a lo mejor pudiera ser también una persona, o sea, que impresionante, ¿no? Que pudiera ser, no sé, un papá, una mamá, un esposo, una hija, un hijo, una prima, un hermano. Y de qué manera de que todo el tiempo estamos, por ejemplo, este, pues viendo, um, como lo decíamos, ¿no? Alabando, adorando a la persona, eh, incluso haciendo todo lo que esta persona pudiera, pues, decirnos qué hacer, o si, por ejemplo, nos interesa tanto o es tanto nuestro Dios que hasta nos interesa demasiado cuánto es lo que, o qué es lo que piensa esa persona de nosotros, y todo el tiempo pensamos y pensamos en querer agradar a la persona, ¿no? O sea, hay miles de situaciones en las cuales nosotros pudiéramos tener pues un Dios, ¿no? Un Dios diferente al Dios único, ¿no? Dice arriba, dice, porque el Señor es grande y muy digno de la alabanza, más temible que todos los dioses, ¿no? Y pues realmente, ¿no? También hay una cita que igual no recuerdo ahorita la cita, pero justamente dice eso, ¿no? Dice, no le temas a aquel que puede matar
al cuerpo, ¿verdad? ¿Qué puede ser lo que puede matar al cuerpo? Pues no sé, una enfermedad, una persona que a lo mejor está amenazando de muerte, no sé, o sea, no le temas, dice aquel que puede matar el cuerpo, sino que teme a aquel al que puede matar el alma, ¿no? Y como lo hemos dicho varias ocasiones anteriores, no es como que un Dios así perverso que esté buscando a quien matar, sino todo lo contrario, Dios, el creador de nuestra vida, el creador de nuestra persona, pues en realidad lo que está buscando en todo el mundo son personas que tengan fe en Dios, que lo reconozcan, porque Él es un Dios de amor, sí, ha creado todo con amor, todo con propósito, todo con un significado, ¿verdad? Y hemos comprendido, hemos hablado acerca precisamente de la debilidad del hombre, del pecado del hombre, de que el hombre ha tenido muchos errores y aún a pesar de eso, cuántos miles de años ha permanecido Dios con paciencia con tal de que todo el mundo o muchísimas personas se arrepientan y vuelvan sus corazones a Él como el Dios digno de alabanza, porque Él es bueno, porque Él es fiel, porque Él nos ama, porque Él tienen aquí todos sus atributos, ¿no? Entonces, pues ahora sí que lo más justo es realmente nosotros, pues adorar a Dios, ¿verdad? Amar a Dios. Entonces, el título, por ejemplo, aquí dice Dios juzga al mundo, ¿no? Comentamos también que sí, Dios es misericordioso, Dios es lleno de gracia, Dios ama, pero también es un Dios justo, es un Dios santo, es un Dios que juzga con verdad. Entonces, por otro lado, hemos hablado que en Éxodo también menciona, ¿no? Menciona que yo soy grande, yo soy fuerte, yo soy lento para la ira, grande en misericordia, dice. O sea, empieza a dar sus atributos y menciona, pero que no dejaré impune aquel que merece, pues ahora sí que el juicio, ¿no? Que merece como tal una reprensión, ¿no? Entonces, mencionábamos, ¿no? Que el tema de un castigo no va precisamente enfocado a ese Dios perverso, sino va más enfocado a cuando un padre, una madre, ve a su hijo que está cometiendo un error y le llama la atención, lo reprende, oye, no hagas así, y lo vuelve a ubicar a donde sí debería hacerlo, ¿no? A cómo debería hacerlo. Entonces, así, ese es como que la parte de la paternidad de Dios en el tema de la reprensión. Ahora, vamos a hablar del día final. El día cuando ya justamente Dios ha designado, que también la Biblia, la palabra menciona, que no se sabe el día, no se sabe la hora, cuando sea el fin del mundo, pudiéramos decirlo así, que es cuando va a regresar nuevamente Jesús para juzgar a la humanidad y va a juzgar a todos, ¿verdad? A todos, tanto a los que creyeron en Jesús como a los que no creyeron en Jesús como el Hijo de Dios. Entonces, todos aquellos que llegaron a creer en el Hijo de Dios y su fe fue vista, su fe fue esa luz que fue y alumbró a muchas personas y pues obviamente ese tipo de persona con fe va a tener un juicio en donde todos sus errores, sus pecados, sus fallas, todo, van a ser justificadas por medio de Jesucristo, ¿no? Pero todo aquel que se negó a creer en Jesús, a todo aquel que decidió vivir a su manera, sin importar el sacrificio de Jesucristo, sin importar lo que diga Dios y viviendo, pues, ahora sí que a su manera, pues con todo el dolor del corazón de Dios, va a tomar una decisión de decir, bueno, pues tú no podrás entrar al reino eterno porque tú eres una persona injusta, que no quisiste, ahora sí que creer ni obedecer la voz de Dios. Porque al final de cuentas, creer en Dios y la voz de Dios nos lleva a vivir una vida en rectitud, en integridad, sin herir, sin lastimar a las personas que nos rodean. Hemos comentado que nuestros errores, nuestras fallas, no solamente nos lastiman o nos afectan a nosotros, sino también a otras personas. Es así que Dios, pues ahora sí que no puede tener ese tipo de personas en su nuevo reino, ¿verdad? Entonces, decíamos, Dios es un Dios justo y no deja nada impune, no deja nada impune, entonces justamente en ese juicio final, pues va a ser la separación de este tipo de personas, los que sí creyeron, de los que no creyeron,
y pues obviamente va a juzgar con un juicio verdadero, ¿no? Aquí no es como que, ay, este juez es un juez corrupto, ¿no? Nada que ver, Dios es un juez justo, el juez más justo que no hemos conocido, ¿no? Y bueno, seguimos aquí en los versículos, dice, den al Señor la honra que merece, entren a sus atrios con ofrendas, adoren al Señor en su hermoso santuario, que todo el mundo tiemble delante de él, que digan las naciones, el Señor es rey, Él afirmó el mundo para que no se mueva, Él gobierna a los pueblos con igualdad, que se alegren los cielos y la tierra, que brame el mar y todo lo que contiene, que se alegre el campo y todo lo que hay en él, que griten de alegría los árboles del bosque, delante del Señor que viene. Sí, Él viene a gobernar la tierra y gobernará a los pueblos del mundo con justicia y con verdad. Qué padre, ¿no? O sea, aquí me vuelve a mencionar, o sea, ustedes den honra a Dios, den la debida honra que merece porque pues Él es bueno, ¿no? Mencionamos, todos sus atributos son perfectos, ¿no? Y dice, entren a sus atrios con ofrenda. Bueno, si vamos a lo que es la historia de justamente de cómo Dios les dio instrucciones a su pueblo de decir, miren, van a hacer un templo, lo van a hacer de esta manera y cada año van a llevar ofrendas, van a llevar este tipo de ofrendas eran precisamente para hacer expiación de sus pecados. ¿Qué quiere decir esto? Que cada año ellos llevaban un corderito sin mancha, perfecto, y lo que hacían era pues sacrificar a este corderito puro para que la persona que lo llevaba, que era una persona impuro por sus fallas, por sus pecados, por sus errores, pues intercambiara esta vida, ¿no? Que todos sus pecados caían sobre ese corderito, ese animalito, y la sangre pura de ese animalito cubría nuestros pecados, o bueno, cubría los pecados de aquellas personas. Y pues llevaban ofrendas, llevaban pues de gratitud, ¿no? Entonces, pues actualmente a lo mejor como tal no existe ese templo en donde realmente la presencia de Dios bajaba, ¿no? Porque en ese templo maravilloso, grande, imponente, que incluso actualmente lo único que queda de ese templo son ¿cómo le llaman? El muro de los lamentos, es lo único que queda de ese templo imponente, ¿no? Porque pues sí llegaron enemigos y llegaron, que justamente pues el hombre o el pueblo de Dios llegó a tener pues pecado e incluso darle la espalda a Dios. Y entonces Dios mandaba, ¿no? Como que a profetas a decir, oigan, arrepiéntense porque ustedes ya llevan cuántos años, cientos de años que están haciendo esto y que no se corrigen, no vuelven a mi corazón. Yo les he dado mi bendición, yo les he dado mi gracia, misericordia, etcétera, etcétera, pero ustedes han decidido precisamente darme la espalda y adorar otro tipo de dioses, ¿no? Y pues entonces no escuchaban las personas y entonces tuvo que mandar, pues ahora sí que juicio, ¿no? Y mandó a justamente una historia muy famosa, el tema de que llegaron los de Babilonia, ¿no? Llegaron los de Babilonia y destruyeron, ¿no? Y justamente Dios mandó a profetas para que profetizaran precisamente que iba a llegar Babilonia pues a destruir el pueblo y a destruir el templo, ¿no? Entonces resulta que ellos no creían y hasta se reían, ¡ja! ¿Cómo? Si ahí habita Dios, ahí baja la presencia de Dios, eso es algo que no lo creían. El caso es de que pues sucedió, ¿no? Sucedió y pues después de eso volvieron a levantar el templo y volvieron a caer en pecado, en error, en falla y volvieron volvió a llegar otro pueblo para atacar a Israel. Y bueno, es ahí que hasta ahora nada más quedó un muro, ¿verdad? Nada más quedó un muro, entonces, pues es el muro que incluso en la actualidad miles y miles de personas de todo el mundo llegan a ese lugar a pues llevar sus peticiones de oración, ¿verdad? Entonces, pues, ¿a qué iba yo con esto? Que, pues aquí menciona, ¿no? Que adoren al Señor en su hermoso santuario, que todo el mundo tiemble delante de él. Justamente, por ejemplo, este santuario fue una réplica de
su santuario que está en el cielo, ¿no? Y aunque a lo mejor nosotros estamos lejísimos de por lo menos ese muro de los lamentos, ahora, pues en Cristo Jesús, en donde quiera que nosotros estemos, mientras nosotros levantemos esa adoración de todo corazón, con todo nuestra sinceridad, llega a su santuario original, pudiéramos decirlo así, allá en el cielo, ¿sí? Nuestras oraciones son elevadas al cielo, nuestra alabanza es elevada al cielo y es ahí donde se llena su santuario pues de todas estas ofrendas de amor y pues incluso hablando de, por ejemplo, ofrendas tal cual así físicas, la vez pasada leíamos en donde mencionaba que Jesús decía, ¿no? Gracias por haberme dado de comer cuando no tuve comida, ¿no? Gracias por darme abrigo cuando tuve frío. Gracias por ayudarme cuando esta situación y así, ¿no? O cuando tuve sed, gracias por darme agua, ¿no? Y que sus discípulos decían, oye Jesús, pero ¿cuándo tú has necesitado esas cosas si nunca las has necesitado y nunca te las hemos dado, ¿no? Y que dijo Jesús, por cuanto se lo hicieron a los más pequeños, a los más pobres, a las personas que lo necesitaron, me lo hicieron a mí, ¿no? Entonces, pues también por este lado, o sea, si nosotros queremos incluso dar ofrendas de pues de gratitud y amor para con Dios, también lo podemos hacer de forma física en aquellas personas vulnerables, ¿no? Y bueno, perdón, seguimos. Que digan las naciones, el Señor es rey, Dios es rey. Él afirmó el mundo para que no se mueva. Él gobierna a los pueblos con igualdad. Es impresionante porque justamente estábamos hablando el otro día con una persona y mencionaba, ¿no? Dice, oye, ¿qué gira alrededor de la Tierra? ¿La luna o el sol? Y se le mencionó, ¿no? Pues mira, la Tierra está girando, todo el tiempo está girando, y la luna también gira. El sol es el que está estático, pudiéramos decirlo así. Y se quedó sorprendido porque dice, a ver, ¿cómo que la Tierra está girando, no? Y dice, sí, le decimos, sí, investigamos cuánto fue lo que giraba la Tierra y no inventen, o sea, son un buen de kilómetros, miles de kilómetros por tan solo un minuto, ¿no? Y dice la persona esta, pero ¿cómo es posible que la Tierra esté girando a tantos kilómetros por minuto y no salgamos volando, ¿no? O la Tierra misma no salga volando por allá. Y me encantó, ¿no? Porque a lo mejor cuando nos unimos con otras personas y sus preguntas también nos sirven a nosotras, ¿no? A nosotros. Y resulta que comentamos, ¿no? Que precisamente el tema de la gravedad, pues es la que atrae al centro de la Tierra, pues a todos nosotros, y por eso no salimos volando, ¿no? Pero impresionante porque toda esa idea, todo ese plan del sistema solar, de todo, o sea, viene del corazón de Dios, de la creación de Dios, ¿no? Él afirmó el mundo para que no se mueva de donde Él lo puso, de los límites que Él lo puso, y Él lo creó, ¿no? Que se alegren los cielos y la tierra, que brame el mar y todo lo que contiene, que se alegre el campo y todo lo que hay en él, que griten de alegría los árboles del bosque delante del Señor que viene. Sí, Él viene a gobernar la tierra y gobernará a los pueblos del mundo con justicia y con verdad. Por eso aquí nos anima, alégrense, que el conocimiento de esta verdad de que Dios viene al mundo y que viene a gobernar, va a ser el mejor presidente de todo el mundo que nunca hemos conocido y va a ser el mejor gobernante porque va a gobernar con justicia y con verdad, formando una ciudad gloriosa, ¿no? Entonces, pues dice, alégrense, escuchan esta noticia, alégrense porque hay una esperanza de vida, alégrense porque si hoy precisamente no están viviendo en un gobierno de justicia y de verdad, va a venir, no sabemos el día ni la hora, pero va a venir. Y aún por ejemplo, si no mal recuerdo, creo que es en Romanos, habla y dice que aún la tierra clama, ¿no? Aún la tierra gime, dice. Aún la tierra gime por la venida de Jesucristo, ¿no? O sea, está diciendo, Señor, ya ven, porque hay tanta injusticia, ¿no? En esta tierra, ¿no? E incluso la naturaleza gime porque que ya se venga Jesús a traer su justicia y su verdad y a gobernar, pues con justicia y con verdad, ¿no? Con equidad, con igualdad.
Y pues sí, ¿no? O sea, por ejemplo, hablando de qué manera podemos perjudicar a a la naturaleza, ¿no? Pues es por medio de la contaminación, por medio de cosas que pues el hombre sí afecta, ¿no? A la contaminación, perdón, a la naturaleza. Entonces dice, aún la tierra, aún la naturaleza clama por la venida de Jesucristo y pues se puede ver manifestada por medio de situaciones como ciclones, maremotos, temblores, o sea, todos esos temas son la tierra, la naturaleza gimiendo por justicia, ¿sale? Entonces, no tiene que provocar en una situación en nuestro corazón de tener miedo, sino de conocer cuál es el propósito de Dios y conocer que Dios quiere y ha tenido muchísima paciencia para que muchas personas puedan reconocerlo, alabarlo, adorarlo y pues ahora sí que ponerlo en primer lugar por sobre todas las cosas, siendo nuestro Dios con toda nuestra mente, amándolo con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. Y bueno, vamos a leer rapidito esto. Dice, cantad porque grande es Dios. El Salmo 96 proclama el reinado de Dios sobre las naciones. Según la Septuaginta, este salmo que fue escrito por David fue cantado por la comunidad que retornó del cautiverio, del cautiverio babilónico durante la construcción del templo de Zorobabel. Impresionante, ¿no? Mencionábamos que Babilonia pues destruyó el templo de Dios, pero después, ahora sí que lo volvieron a reconstruir y fue un canto que lo cantaron para volver como que reinaugurar el templo, ¿no? Entonces, dice, el salmista insta a toda la tierra y los pueblos a cantar a Dios y a proclamar su salvación. Dios es el creador de los cielos y la tierra. Aunque los pueblos adoren a ídolos, Dios es el único Dios creador del mundo. No es solo Dios de Israel, sino de todas las naciones. Por tanto, todos los pueblos alaben a Dios y canten con cánticos nuevos. Esto puede significar una canción nueva, pero también una alabanza cantada con un corazón renovado. Alabemos pues al Dios grande con un corazón nuevo y un cántico nuevo, ¿sí? Y mencionábamos esto y precisamente, ¿no? Ahorita que leía esto me acordaba, ¿no? Que muchas veces, no sé si con todas las personas, ¿no? Pero, o la mayoría de las que he conocido, ¿no? Y que me han compartido a lo mejor de su enamoramiento, pudiéramos decir que siempre ahí andamos buscando la canción perfecta para compartirla no, es que te dedico a esta canción, ¿no? Entonces, y pues hay incluso personas que a lo mejor se dedican más al tema artístico o de la música y hasta pueden componer una canción para la novia, ¿no? O una canción para el novio. Sin embargo, pues aquí nos dice, canten algo nuevo de que salga de su corazón agradecido, renovado por conocer a ese Dios maravilloso, lleno de gracia, de bondad y de salvación para nosotros, que trae esperanza de vida en medio de una situación difícil, ¿no? Entonces, pues eso trae obviamente a nuestro corazón palabras, pues, que alaban, ¿no? Entonces dice, Dios es rey y juez. Todos los dioses de los pueblos son ídolos vanos. Solo Dios es verdadero. Por tanto, todas las familias de los pueblos darán la gloria y el poder a Dios, porque Él es digno de recibir todo loor. Las naciones alaban a Dios porque Él reina. No solo esto, sino que Él afirma el mundo. Este no será conmovido. Además, Dios juzga con justicia a las naciones con su verdad. Ciertamente Dios juzgará a los impíos, pero salvará a los justos. Él vendrá a juzgar la tierra, y cuando el orden y la justicia sean restaurados con su juicio justo, entonces la creación se gozará con alegría. Adoremos pues a Dios con temor, pues Él es un juez justo. Y me encanta porque aquí menciona, por ejemplo, que dice que Dios juzgará a los impíos, pero salvará a los justos. Y sí es importante recalcar quiénes son impíos y quiénes son justos, considerados, ¿no? Conforme a la palabra de Dios. Y pues bueno, mencionamos que los impíos pues son todos aquellos que cometen pecados, se gozan en cometer pecado, ya no tanto en errores, sino que, bueno, incluso sus errores pues no los reconocen y creen ellos que ellos pueden vivir a su manera, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, todos nuestros errores
por pequeños que sean, afectan a las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, esta persona que es impía es una persona que ya perdió el sentido y la conciencia de cometer faltas para con Dios y afecta no solamente a sí mismo, sino a todas las personas, pero no con eso, aunque ya escuchó de Dios, aunque ya escuchó de Jesucristo, decide en su corazón cerrar sus oídos, cerrar su corazón para con Dios, cerrar su mente para con Dios, y estas personas son consideradas impías, ¿no? O injustas. Dice, pero Él salvará a los justos. ¿Y quiénes son los justos? Porque en la tierra quiero comentar que no hay ni un justo, ni uno. Por eso tuvo que venir Jesucristo, todo justo, santo, y ahora sé que hacer el intercambio. Por eso dice en Juan, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y bueno, lo menciona en comparación de aquel corderito que llevaban al templo para llevar y sacrificarlo, y que esa sangre pura de ese corderito fuera intercambiada por nuestros pecados, ¿no? Entonces Jesús murió en esa cruz, derramó hasta la última gota de sangre por nosotros, para borrar nuestro pecado, para darnos una cercanía con Dios. Entonces, todos aquellos que creen en Jesucristo como Salvador, como Señor, pues son aquellos que tienen acceso a una reconciliación con Dios por medio de la sangre de Jesucristo. Y entonces estas personas son consideradas justas porque han sido justificadas de sus pecados, de sus errores, de sus fallas por medio de la sangre de Jesucristo. Entonces, va a ser justamente esta separación de aquellos que no creyeron en Jesús, cerraron sus oídos, cerraron su corazón, cerraron su pensamiento, de aquellos que ahora sí que creyeron en Jesucristo como Hijo de Dios, abrieron su corazón y abrieron sus pensamientos y todo y le dieron lugar a Dios como primero. Y entonces es ahí que aquellas personas van a ser justas. Y pues sí es importante, ¿no? Es importante que nosotros, porque dice la palabra que es el Espíritu de Dios el que nos trae la convicción a nuestro corazón de qué es lo que nosotros somos, ¿no? De que si verdaderamente nosotros somos pues justos delante de los ojos de Dios, justificados, salvados, perdonados, y pues obviamente dice que todo aquel que reconoce a Jesucristo como hijo de Dios y su Salvador, pues entra dentro de la familia de Dios, ¿no? Entra dentro de justamente llamarse hijos de Dios. Entonces es el Espíritu mismo de Dios que trae ese convencimiento a nuestro corazón y justamente nosotros también podemos eh, pues ahora sí que analizar, ¿no? ¿Cuál es la convicción de mi corazón? ¿Qué va a suceder cuando llegue este juicio? ¿En qué grupo voy a estar? ¿En el grupo de los impíos o en el grupo que va a ser salvo, que es considerado justo, ¿no? Entonces, que nuestro corazón tenga esa certeza de a qué grupo nos vamos dirigiendo, ¿no? Entonces, aún dice que si confesamos con nuestra boca justamente esta declaración de fe, de creer en Jesucristo como el Hijo de Dios y el Salvador, pues automáticamente, o sea, con esa frase, con esa creencia en el corazón, pues pasamos de ser desconocidos o como pudiéramos decir, impíos a pasar a hijos de Dios. Y pues tener una relación continua con Él nos permite tener conciencia de qué es lo que es correcto y lo que no es correcto, de lo que nos edifica y de lo que nos destruye, ¿no? Entonces dice, Dios, clamaré tu nombre en todas las áreas de mi vida, porque de ti proviene mi salvación. No dejaré que mi corazón se incline a las cosas vanas del mundo, sino que confiaré y enalteceré solo a Dios que hizo los cielos y la tierra. Alabo a Dios que juzgará a todas las naciones y hombres con justicia. Y bueno, aquí viene una meditación. Dice, la razón por la que debemos seguir confiando. Recibí un correo electrónico de un hermano que había fracasado consecutivamente en unas entrevistas laborales. Luego de estos resultados, su madre fue a ver a un prestigioso vidente, quien le recomendó cambiarse de nombre porque era lo que le impedía tener éxito. Entonces, respondí a su correo con la historia de los 3 amigos de Daniel, que fueron arrojados al horno del fuego por no adorar a la estatua de oro en Babilonia.
Esta historia tiene un final feliz gracias a que Dios intervino y los salvó del horno. Sin embargo, debemos prestar atención al hecho de que no podemos renunciar a nuestra fe por más que Dios no nos salve. Tal vez puede pasar que este hermano vuelve a postularse para un empleo, rechazando la superstición y consigue resultado exitoso. Pero también puede volver a fracasar, ya que el éxito o el fracaso no dependen de la fe. Dice, así como es imposible aprobarlo todo por seguir las supersticiones, tampoco es posible lograrlo por respetar la fe. Del mismo modo, Dios permitió que incluso entre los ateos y los malvados haya quienes viven una vida próspera y cómoda y mueren sin sufrimiento alguno. No obstante, la razón por la que debemos cuidar de la fe no es por la bendición mundana, sino porque solo Él es Dios verdadero, que nos amó y entregó a su Hijo por nosotros. Por eso seguimos siendo hijos de Dios ante toda circunstancia y Él sigue siendo nuestro Dios. Qué impresionante, ¿no? O sea, habla aquí de que una persona, pues no le iba bien en el tema laboral y que iba y pedía trabajo y no encontraba y lo rechazaban y no, y no, y no, y no, ¿no? Pero entonces dice que su mamá lo llevó con un vidente, ¿no? Como para que viera cuál era la causa, ¿no? A su manera. Y resulta que dice que le dijo, no, ¿saben qué? Cámbiense el nombre porque no, ese es de mal agüero. Sin embargo, pues menciona aquí, ¿no? Que dice que respondió a su correo, o sea, mandó una respuesta con la historia de los tres amigos de Daniel que fueron arrojados al horno de fuego por no adorar a la estatua de oro en Babilonia. Y bueno, voy a rapidito contar esta historia. Daniel y otros dos amigos de Daniel justamente son del pueblo de Dios, pero Babilonia atacó al pueblo de Dios, atacó la ciudad, destruyó la ciudad y se llevó a mujeres, jóvenes y personas que pudieran servir o estar al servicio como esclavos de Babilonia. Entonces, dentro de esa multitud de gente que Babilonia esclavizó, se llevó a Daniel y a otros jóvenes, ¿no? Resulta que Daniel era un hombre, un joven que estaba lleno de gracia, lleno de dones, lleno de talento, lleno de sabiduría y pues lo pusieron para estar pues más cerca del rey, ¿no? Como para ser más útil, pudiéramos decirlo así. Sin embargo, el rey de Babilonia, Nabucodonosor se llamaba ese rey, el rey Nabucodonosor levantó una estatua porque él se decía que él era Dios y él mandó este escrito a todo el pueblo y decía, todo aquel que no se incline ante mi estatua, porque yo soy Dios, a la hora de que se toque la trompeta, todos aquellos que no se pongan de rodilla, que no se inclinen, serán arrojados al horno de fuego. Entonces estos hombres, con su fe bien puesta, con su fe bien firme, no se inclinaron ante él porque ellos expresaron, no podemos inclinarnos ante otros dioses, solamente nos inclinamos ante nuestro Dios, el único Dios verdadero. Y entonces pues Nabucodonosor se enfureció, ¿no? Y dice, ¿cómo se atreven si yo soy Dios, ¿no? Pues entonces se van a ir al horno, pero todavía les doy otra oportunidad. Si en este momento ya en su palacio, ¿no? Ya cara a cara con los tres chicos y les dice, a ver, si les voy a dar otra oportunidad, si usted va nuevamente a tocar la trompeta y ustedes se tienen que inclinar, pero si no se inclinan, entonces van a ir para el fuego, ¿no? Para el horno de fuego. Y tocaron las trompetas, les dio la supuesta oportunidad y resulta que no se inclinaron, que se mantuvieron firmes. Y entonces en la historia menciona, es que nosotros no nos vamos a inclinar ante ti porque nosotros tenemos un único Dios verdadero, ¿no? Aunque nos eches al horno de fuego, Dios es tan poderoso y Él es el que nos puede incluso salvar si Él quiere. Pero aunque no lo hiciera, aunque no nos salvara de ese horno de fuego, nosotros vamos a permanecer firmes en Dios porque es nuestro Dios, ¿no? Reconocemos que no hay otro Dios más que Él, así es que aunque no nos salvara de ese horno de fuego, nuestra fe va a permanecer firme, ¿no? Entonces, qué impresionante y cómo termina feliz esta historia, porque resulta que Nabucodonosor se enfurece y dice, a ese horno pónganle el triple de fuego, ¿no? Y pues menciona la Biblia que el fuego estaba tan intenso que cuando metieron a estos tres hombres al fuego, a estos tres jóvenes, los guardias que incluso metieron a los chicos al fuego salieron quemados porque el fuego era tan intenso. Y resulta que estos tres hombres estaban dentro del fuego
y resulta que no pasaba nada con ellos, no les quemaba el fuego, perdón. Lo único que quemó el fuego fueron las cadenas, o bueno, em, con lo que habían atado a estos chicos. Fue lo único que se quemó. Y Nabucodonosor quedó sorprendido porque veía hacia el horno y dice, ¿qué acaso no habíamos ingresado a 3? ¿Por qué está uno más? O sea, vio 4, ¿no? Y se menciona, los teólogos, los que son estudiosos de la Biblia, mencionan que ese cuarto era Jesús, ¿no? Y es impresionante porque dice, o sea, a ver, salgan, ¿no? O sea, quedó tan impresionado Nabucodonosor porque justamente les dijeron, Dios, el único Dios, es el único que puede salvarnos de tu fuego, ¿sí? Pero aún si no lo hiciera, nosotros vamos a permanecer en la fe. Entonces Nabucodonosor quedó maravillado porque no se quemaron y les dijo, salgan, ¿no? Y salieron estos 3 y ya entonces se quedó sorprendido porque su Dios verdaderamente los había salvado. ¿Y cuál fue la reacción de Nabucodonosor? Mandó otro escrito, otro mandato al pueblo diciendo, a partir de ahora vamos a adorar al Dios del pueblo de Israel. Y todo aquel que no adore al Dios de Israel, pues que nos digan para que los ejecutemos, ¿no? Ese señor siempre quería ejecutar, quería imponer mucho su mandato, ¿no? Entonces, el caso es o sea, Dios lo salvó, ¿no? Y menciona aquí, dice, Dios permitió que incluso entre los ateos y los malvados haya quienes viven una vida próspera y cómoda y mueren sin sufrimiento alguno. No obstante, la razón por la que debemos cuidar de la fe no es por la bendición mundana, sino porque solo Él es el Dios verdadero. Él nos amó y entregó a su Hijo por nosotros. Por eso seguimos siendo hijos de Dios ante toda circunstancia y Él sigue siendo nuestro Dios. Y bueno, aquí menciona más que nada, miren, yo insisto en que fortalezcamos nuestra relación con Dios, porque Dios es un Dios que está en constante comunicación, ¿sí? Hay una parte donde dice orar sin cesar, y está en el libro de Tesalonicenses, dice, oren sin cesar. Pero porque la oración es justamente el medio de comunicación entre el hombre y Dios, y dice, oren sin cesar. Y en algún momento escuché a un predicador que mencionaba y decía, en la Biblia nos da el consejo de oren sin cesar porque Dios habla sin cesar. Entonces, o sea, es impresionante. Cuando nosotros oramos, sí expresamos lo que tenemos que decir, pero también nuestro oído se vuelve más sensible para que Dios nos hable. ¿Y cómo nos habla Dios? No precisamente con esa voz de hijo, haz esto, ¿no? O sea, no, sino también por medio lo hace de su palabra, ¿no? Por medio de las cosas que nos rodean. Pero obviamente esa convicción de lo que Él nos habla viene por medio de su espíritu. El caso es de que Dios verdaderamente quiere hablarnos y obviamente guiarnos, aconsejarnos, y pues Él nos va mostrando también partes del camino para que nosotros seamos fortalecidos. Y yo sé que hay personas en el mundo, como dice aquí, son ateas, personas que no se niegan a Dios y aún así viven una vida próspera. Y yo he analizado esta situación y bueno, Job habla un poquito más, el libro de Job, de todo este tema de por qué a los justos a algunos justos les va mal y por qué a unos injustos les va bien, ¿no? Y pues Dios es sabio y sabe cómo llevarnos a cada uno con tal de que nuestro corazón se vuelva para con Dios. Pero pues si estamos con Dios, permanecer en esta fe y que Él nos vaya diciendo cuál es el propósito por el cual estamos aquí en la tierra todavía y cumplir el propósito que Dios ve, porque al final de cuentas Dios dice que el diablo vino a robar, a matar y a destruir, pero Jesucristo ha venido a dar vida en abundancia. Entonces, tú y yo, al creer en Jesucristo, tenemos acceso a esa vida en abundancia por medio de la fe y por medio de esa relación con Dios que nos va a ir guiando en las situaciones en las que nos encontremos, ¿sí? Y aun cuando haya dificultades muy fuertes, pues Él nos va pues a dar la sabiduría para poder, pues tanto expresarnos como actuar, ¿no? Y pues bueno, quiero terminar con una oración de todo esto, creo que fue muchísimo, pero pues vamos a orar conforme al tema, ¿no? Y justamente habla de que nosotros tengamos un corazón de alabar con fe, amar a Dios y aún a pesar de cualquier situación, que nuestra fe se mantenga firme para con Dios
y examinar nuestro corazón si hay ídolos, pues desecharlos, quitarlos de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestras fuerzas, para que Dios, el único Dios verdadero, sea pues el rey de nuestra vida, ¿no? Y bueno, vamos a hacer esta oración, si me acompañan ahí, pues cerrando los ojos y pues con todo su corazón, ¿verdad? Incluso pueden expresar sus propias palabras y también vamos a hacer una oración de salvación. Yo creo que primero vamos a hacer la oración de salvación, que justamente dice, con tu boca, pues se habla, este, para ahora sí que dar a conocer lo que hay en nuestro corazón, ¿no? Entonces, pues vamos a dar esta oración. Amado Dios, te damos tantas gracias porque, Señor, tu corazón desea que todos sean o que muchos sean salvos, ¿verdad? Y gracias porque por medio de tu Hijo Jesucristo has propiciado un camino para que nosotros podamos tener acceso a ti, porque nosotros éramos enemigos al nosotros tener, pues, ahora sí que un alejamiento contigo o no escucharte, no obedecerte, no creer en ti, Señor, pero hoy te pedimos que perdones perdona todos mis pecados, habla desde lo personal, perdona todos mis pecados, perdona todos mis errores, todas mis fallas, Señor. Hoy reconozco que tú eres Dios, reconozco que tú eres el Dios vivo, el Dios único, fuerte, poderoso, Señor, y que has enviado a tu Hijo Jesucristo para perdonar mis pecados, para redimir mi vida. Hoy te pido, Señor, que que pues que perdones mis pecados, mis fallas, Señor, y reconozco que Jesucristo vino para traer salvación a mi vida, para traer esa vida eterna y poder ser parte de esa nueva ciudad que tú vas a construir en justicia y en verdad, que tú vas a gobernar en justicia y en verdad. Señor, reconozco que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y hoy, Señor, pues te pongo en primer lugar en mi corazón, en mi mente, y te pido, Señor, que comience una nueva relación contigo y que hoy, Señor, tú me escribas en el libro de la vida, Señor. Te damos gracias, gracias por tu palabra, Señor, y ayúdanos a ser oidores y también hacedores de lo que tú hablas a nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues esto fue ahora sí que la conversación del día de hoy. Y pues bueno,